Acabamos de cumplir un año de podcast. Sí, comenzamos de cero y ahí nos quedamos. Comenzamos con Roberto Hernández y Oscar Tica, fueron nuestros primeros invitados. Mis horarios eran complicados en ese momento porque en el colegio me castigaban, entonces, digamos, mi abuelo, mi tía, que me tenían que ir a traer, ya no salía yo en esa hora. Sí, me pasó algo similar en el liceo, ¿no? Porque mi papá era entrenador de primera del liceo, obviamente primero le llegaban a él los reportes de lo que tenían que decir, entonces... No te podías zafar. Él supo antes que yo ya no continuaba en el colegio, evidentemente. Bueno. Alexa, enciende la luz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un episodio más de su podcast. Yo no sé si favorito, pero... Sí, el favorito. El podcast, sí, vaya. el favorito. Sí, el favorito. De lo que tiene que ser. En su casa, ¿cuánta gente ve el podcast? Fíjate que mi mamá lo ve, mi papá también. Pues, porque sus papás lo quieren. Pues sí. Pensaría yo. Yo también, un saludo a Mi mamá no ve el podcast. No, en serio. No. No, mentira, sí lo ve. No, yo creo que sí hay gente. No, claro que hay gente que ve el podcast. El podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Episodio número 19. Nos acercamos al cierre de la temporada 2. Vamos a cerrar la temporada 2. Acabamos de cumplir un año de podcast. Sí, comenzamos allá en un cuartito donde nadie nos tenía fe. Comenzamos de cero y ahí nos quedamos. Comenzamos con Roberto Hernández y Oscar Tica, fueron nuestros primeros invitados. Allá en la sede del INDES, allá en la calle Arce. Y ahí comenzamos en un cuartito y mire dónde estamos ahora. Mire qué cosa. Con aire acondicionado. No, hoy sí, allá. Sí. ¿Qué Más pasó? con este calor. Un cohete. Va. No, ya creo que ya no estamos tan coordinados como otra época. Mira, yo lo que siento es que nuestros invitados cada vez ven, y qué bonito el set, vea, que voy con micrófonos decentes, pero los efectos de sonido. No, hombre, que los efectos de sonido ya no alcanzan. Hoy vamos a tener un episodio olímpico. Oh, me gusta. Episodio Me olímpico. gusta, olímpico. Y le damos, para tal efecto, le damos la bienvenida, sin efecto de sonido, ¿verdad? Le damos la bienvenida, la más cordial de las bienvenidas, al presidente del Comité Olímpico de El Salvador, Armando Bruni, en la casa. Amerita. Amerita. Eso. Mire, al menos ya lo hacen medio coordinado. Vamos mejorando. Vamos ¿Qué tal, mejorando. presidente? Bienvenido, Bueno, Armando. un Bienvenido. gusto poder estar acá. Gracias por la invitación. Un año se tardaron en invitarme. Lo tengo que decir porque estoy escuchando que tienen un año. Un año se tardaron en No, presidente, invitarme. lo que pasa es que allá era muy feo. Y no. Sí, aquí ya no. bonito. Dijimos, pero- hay que hacer un set bonito para que venga el presidente del Sí, COE. es correcto. Pues es sí. correcto. No, pero está bien y bueno, me imagino que para la tercera edición entonces vamos a tener ya, ¿cómo se llama? Todos los efectos de Ya sonido. vamos a no, procurar está que ya bien. para la tercera temporada va a estar todo en orden. Ya los efectos, los Vamos a efectos cambiar de de sede, va a ser el World video. Trade Center. Sí. No, fíjense que ya no, ya vamos a hablar de eso. Me hubieran dicho que lo vea. hubiéramos alquilado nosotros vea, el ajá, inmueble del no, Comité es que- Olímpico para que llegaran ahí. Se lo hubiera- y hubieran estado a la par de otros programas Ajá, de radio ahí. O sea, Saludos, Pencho. cosa que yo no lo quise No, decir. sí, porque- saludos. pero bueno. Mire, pero ya no están ahí, o todavía están ahí. No, ya físicamente ya nos movimos. Ajá. Ya estamos en un inmueble más grande. ¿Dónde está ahora el COES? Fíjense que estamos cabal 3 cuadras abajito de la torre donde Ah, estábamos. ok. Estamos Está 3 cerca. cuadras, estamos bien cerca. Ok. Buscamos un inmueble que estuviera siempre en la zona. Y obviamente tema de espacio, ¿verdad? Por ejemplo, Ok. logramos, teníamos en la torre 136 metros cuadrados. Acá en este inmueble tenemos 380 metros. Entonces yo creo que ya hay Sí, Van de no, dos, sí, hay sí. una Sí, buena, hombre. un buen Sí. espacio y con parqueo accesible para todos. Ya empezaron a llegar algunas federaciones deportivas. Incluso tenemos un salón que ya empezamos a prestarle a las federaciones deportivas para que puedan tener ahí sus reuniones. Así es que qué nos sentimos interesante. contentos porque vemos que, eso sí, llegar ahorita sí es ver un poco de desorden, ver que todavía estamos haciendo readecuaciones, Sí, ver que sí, todavía falta pues, Normal. instalarse. Obviamente
pasar de 100 y pico de metros a 380, pues hay espacios que se ven vacíos, evidentemente nos va a costar llenarlos, pero, pero bueno, ya digamos, ya estamos operando desde ahí y ya está a la disposición de toda la familia del deporte. Así que también, si ustedes quieren en algún momento ir a grabar desde allá, tenemos ese salón que lo podemos readecuar para que ustedes puedan grabar desde ahí el podcast. Sería algo bonito realmente que este podcast pudiera también salir desde la oficina del Comité Olímpico en algún momento. Interesante. Por lo menos un capítulo, pues que lo puedan hacer allá. Qué honrados. Podemos ir a hacer algo ahí antes de los Olímpicos, algo así. Una edición olímpica allá. Una edición olímpica allá. Le adecuamos todo para que puedan estar desde allá. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Por favor, producción. Ahí, no, pero está muy interesante. La verdad es que siempre moverse a un espacio más amplio genera mayor comodidad. Sí. No, la verdad que sí. Bueno, bienvenido de nuevo. Para nosotros es un honor tenerlo acá. Y totalmente. Pues sí, no se va a asustar, ¿verdad? No, vieron que no me da miedo ya casi nada, así que no hay problema. Aquí en el mundo del deporte uno se le hace una coraza, entonces se va curando uno. Sí, es Mire, cierto. Armando, ¿hace cuánto, bueno, hay que decirlo, abogado de profesión, abogado y notario? Sí. Sí, abogado y notario. Dicen que es difícil notariarse, ¿vea? O sea, es un poco complicado, o sea... Es complicado, ¿no? La estadística, yo saqué el notariado, yo egresé en el 2014, saqué el notariado en el 2017, si no mal recuerdo, entre 17 y 18, no recuerdo ahorita bien el año, si 17 o 18, pero en ese momento, y entiendo que así sigue siendo, el promedio era de abogados haciendo el examen. Cuando yo lo hice, habremos sido unos 8,000 abogados haciendo el examen, y recuerdo que lo pasamos para esa edición entre 300 y 400. Imagínense, de 8,000 a 300, 400 aprox. La prueba es bastante dura, realmente es una prueba dura. Híjole. Yo puedo decirlo, lo pasé a la primera, llena de orgullo, lo pasé a la primera, pero sí es dura, mucha gente lo deja, es así, ¿verdad? Es una prueba entre teórica y práctica, pero bueno, a veces yo creo que por más que uno tenga ahí todos los códigos y todo esto, no es tan fácil realmente, no es como que las respuestas van a estar propiamente ahí. Yo creo que más que todo también va al tipo de análisis, al tipo de respuesta, porque son muy confusas las opciones que ponen, pero bueno, al final pues, gracias a Dios, pues yo sí lo logré sacar, y abogado y notario. ¿El bádminton llega a la vida de Armando en qué momento? ¿En la universidad, en el colegio? Si es el bádminton el que... el primer deporte o el deporte que lo captura, o hizo otros deportes. ¿Cómo llega el deporte a la vida de Armando Bruni? Miren, realmente lo que pasa es que yo vengo de una familia que le ha gustado mucho el deporte. Por ejemplo, mi abuelo fue tirador, él practicó tiro deportivo. Mi papá jugó básquetbol toda su vida. Estuvo en la promoción del 75 del liceo, que fue una promoción histórica. Él estuvo en el equipo titular de básquetbol, luego fue a Juegos Centroamericanos. Bueno, ahí había una variante ya, porque su abuelo fue tirador y su papá basquetbolista. Sí. Por cierto, mi papá medía 1,86 y yo me quedé algo pequeño, pero bueno, a él le gustaba mucho el tema del básquetbol. Luego se quedó siendo entrenador del Liceo Salvadoreño de primera categoría, antes de que cambiaran a categoría Codicader, que era la primera y todo esto. Mi tía, su hermana, en la selección de voleibol, mi mamá en la selección de voleibol con mi tía. Entonces fue seleccionada de voleibol, mi mamá también. Mi hermana fue seleccionada de voleibol, ella sí, digamos, sacó lo de mi mamá y de mi tía. Y yo, digamos, cuando empiezo en el mundo del deporte, desde muy pequeño en el colegio, porque realmente mi familia me inculcó el deporte, siempre era como, hacía algún deporte. Quizás en ese momento, porque era pequeño, no era a alto rendimiento, competí en natación para el círculo militar, en interclubes, competía, ahí recibía mis clases. Hice karate hasta Cinta María, realmente no hice más. Cinta María también en el círculo militar de karate. En el colegio, yo estudié en el Liceo Salvadoreño un tiempo por mi papá, pues ya no logré seguir ahí. Después llegué a otro colegio, entonces, digamos, por diferentes razones. En el segundo colegio en el que estuve, que se llama Colegio Salvadoreño Español, empecé a practicar atletismo. En el colegio nos llevaban al Mágico, por cierto, cuando la pista todavía era roja. Jugábamos ahí, entrenábamos ahí en el Mágico. Ahí competí en estudiantiles, creo que en un 9, si no me equivoco, 11, no me acuerdo. Tengo una medalla de bronce de Juegos Estudiantiles del año
99. Atletismo. En relevos, en atletismo. Es súper pequeño, ¿vea? Me gustó mucho salto largo en ese momento. Creo que quizás si me hubiera dedicado a eso, tal vez ahí hubiera podido ser bueno. Obviamente fútbol siempre me gustó. Siempre fue un tema con mi papá de, mira, ¿por qué no te gusta el básquet? Y yo era pila fútbol. Estuve en una academia de fútbol, poco tiempo, pero estuve. Luego integré las selecciones del colegio. Pero bueno, en este colegio, El Salvador en Español, ellos, digamos, promovían mucho el deporte como una actividad extracurricular y uno de los profesores de educación física en el año 2001 nos reúne a unos que a criterio de él éramos relativamente buenos en deporte. Yo estaba en 4º grado y nos dice, bueno, miren, el año pasado, fue en el año 2000, nació una federación nueva en El Salvador, se llama bádminton, es un deporte que nadie conoce, ¿verdad? Y están reclutando gente. En ese momento, en el año 2000, porque yo entré en el 2001, el equipo que estaba conformado de bádminton era, mis compañeros eran en ese momento en su mayoría boleros del Club Maya, porque en el Maya se instalaron las primeras canchas de bádminton. Entonces ahí, digamos, reclutaron a varios boleros que eran muy buenos en tenis. Entonces, al ser buenos en tenis, pues era más fácil adecuarlos para bádminton. Ellos fueron la primera generación, yo entro en la segunda generación, porque cuando dice el profesor, bueno, que quienes querían, yo le digo, bueno, pero yo ya tenía alguna noción, lo habré visto en alguna caricatura o algo, ya yo medio me ubicaba. Yo le dije, yo quiero probar. ¿A dónde? Ella me dice que en el Maya, que no necesitaba ser socio para entrar, pero tenía que llegar directamente a bádminton. Entonces, con 2 amigos en ese momento acordamos llegamos, solo de esos 2 solo yo me quedé, a mí me gustó desde la primera clase y luego me quedo. O sea, realmente me quedo. Mis horarios eran complicados en ese momento porque en el colegio me castigaban, entonces, digamos, mi abuelo, mi tía, que me tenían que ir a traer, ya no salía yo en esa hora. Sí, bueno, necesita mejorar, la conducta necesita mejorar. No, bueno, lo que pasa es que le ponían el sello del periquito, mucho habla en clase. Tuve en varios cuadernos el sellito del periquito, lo tuve. Es que bueno, el colegio es para eso, también el colegio es para llegar a hacer lobby, conocer gente. Mire qué interesante, hay que llegar a hacer lobby al colegio. Claro. Lobby, me gusta. Desde el colegio uno tiene que aprender a hacer lobby con su compañero, a tener proyectos, etcétera. Y las clases son el momento para uno poder ejecutar. Los recreos eran muy cortos, entonces no se podía en el recreo. Para que yo hablo bien fuerte, a mí siempre me escuchaban. Siempre. Yo decía, es que usted habla bien despacio, ¿verdad? Habla bien suave, ¿verdad? Quizás por eso lo escuchaban. Ya los profesores escuchaban al fondo y ya sabían quién era. Pero menos mal tipo secreteando ustedes así. No, mira, no sé qué. No, y lo peor de todo es que como mi papá trabajaba en la misma escuela, porque mis papás los 2 son profesores, mi papá trabajaba en la misma escuela y de repente cuando me sacaban del salón, mi papá ya de lejos me veía, pues porque estás afuera. Entonces ya sabía que yo algo había hecho. Bueno, a mí me pasó algo similar en el liceo, ¿no? Porque mi papá era entrenador de primera del liceo. Obviamente, primero le llegaban a él los reportes de lo que tenían que decir. Entonces, no te podías zafar. Él supo antes que yo ya no continuaba en el colegio, evidentemente. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí. No, entonces, pues me quedé. En bádminton ya, digamos, éramos la segunda generación de niños jugando bádminton. Me gustó bastante. Intenté ser constante, pero es evidente que si la federación nació en el 2000, pues, digamos, tenía que pasar una cantidad de tiempo para realmente tener un nivel, tanto desde el entrenador, la selección, etc. Claro. En el 2002 fueron los Juegos de San Salvador, Centroamericanos y el Caribe. Y ¿cómo se llama? Como yo tenía un año nada más de estar, o un poco menos del año de estar jugando bádminton, logré entrar a los juegos, pero como voluntario. Entonces, por ejemplo, yo estuve destacado en la Federación Salvadoreña de Bádminton como voluntario. Me acuerdo que nos dieron unas camisas anaranjadas en ese momento de los juegos. Esa era el uniforme que nosotros teníamos. Y tuve diferentes actividades, desde acompañar a las delegaciones hasta estar. En ese momento, por ejemplo, el marcador de bádminton no era digital, como ahora lo vemos, que en una pantalla y todo, sino que era manual. No era papel, pero eran como unos acrílicos que se le van dando vuelta. O sea, a mí me tocó estar en varios partidos en estos acrílicos, dándole vuelta. Y sí me acuerdo que hubo en uno que jugaba Jamaica, quizás República Dominicana habrá sido, que tenían un buen nivel en ese momento. De dobles, y me puse nervioso, hombre.
y empecé a poner mal los números. Hijo. Eso sí me acuerdo. Lo empecé a poner mal en el primer set. Y yo me acuerdo que miraba gente, y me acuerdo que habrá sido de República Dominicana, porque un enojo que ellos tenían con respecto al marcador, que yo me ponía más nervioso, evidentemente, bueno. Pero el árbitro lo manejó bien, no recuerdo quién habrá sido el árbitro, lo manejó bien, llevó bien el score hasta el final del primer set y obviamente me sustituyeron en el momento. Ya después me regañaron, bueno, mira, y que no te puede la regla. No, cómo no, pero bueno, me puse nervioso, ni modo. Porque en ese momento badminton, por cierto, no eran puntos corridos, como lo conocemos ahora, que son 2 de 3 a 21 corridos. Ajá. En ese momento eran a 15 puntos, solo se podía extender hasta 17 si había un empate 14, Sí. Ok. pero había cambio de servicio y había que ganar por diferencia de 2 puntos. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tenía el servicio y yo perdí el punto, yo no acumulaba puntos, sino que mi oponente tenía el servicio para empezar a acumular puntos. O sea que podíamos jugar 10 minutos solo en cambio de servicio. Solo por cambio de servicio. Esos partidos eran larguísimos, evidentemente. Como un deuce, digamos. En Quizá, tenis, más o menos. Esos partidos, o sea, realmente se cambiaron el formato, la Federación Mundial lo cambió por temas televisivos. Eran demasiado largos. Eran demasiado Muy largos. largo. Me dieron, no, tenemos que buscar la forma en la que esto se acorta, lo vamos a extender a 21 y va a ser corrido. Mantuvieron, digamos, la diferencia de 2 puntos. Ahora hay que hacer hasta 30. Ya si llegan 29-29, pues a 30 se acaba. En aquel entonces era hasta 17, pero uno podía estar del 15 al 17 media hora, o sea, en cambios de servicio. Sí. Entonces, y como era de dobles, además, en dobles, por ejemplo, está la persona par, la pareja impar, el punto par e impar, el saque par e impar. Entonces, en ese momento realmente yo me puse nervioso y la regué con los números. Pero bueno, eso se Pues sí, resolvió. el meme que solo vi un montón de números así pensando, ¿y qué onda? ¿Qué está pasando aquí? El meme de la señora así Ajá, dando ¿qué- cuenta, qué va. está pasando? Más o menos algo así habrá sido en está ese pasando momento. aquí? No, fue una de las experiencias realmente más chistosas que me pasaron en los centroamericanos y el Caribe de ese momento. Y luego me quedé como atleta, digamos, creo yo que digamos los que nos tenían un año y medio de estar entrenando a mi generación, obviamente siempre se sintió como ese tiempo de más que ellos tenían de estar jugando. Sin embargo, yo logré ser campeón nacional, logré competir por El Salvador internacionalmente. Ok. Y bueno, por ejemplo, es más, una de las mujeres que era atleta en ese momento, que estuvo un poco antes que nosotros, que sí compitió en San Salvador por El Salvador, ahora me acompaña en la junta directiva. Entonces, digamos, con la mayoría mantuvimos una buena relación y y logramos tener como esta compenetración entre atletas. Ahora, yo dejé de jugar badminton cuando se salieron del Maya, vea. O sea, cuando ya se cambia, que se pasó a lo que en ese momento era la Feria Internacional, después fue CIFCO y ahora es el Hospital El Salvador. Tuvimos un pabellón ahí, pero era muy irregular, porque por ejemplo cada feria había que salir, Sí, ¿verdad? había que Consuma salir, sí. había que salir, Sí. feria ganadera había que salir, entonces en ese momento nos quedábamos sin entrenar y realmente uno como atleta, pues en ese momento Sí, se desmotiva. claro. Yo empecé a priorizar el tema de la graduación del colegio, ya en ese entonces me había movido del salvadoreño español, me moví al Colegio Sagrado Corazón, de ahí me gradué. En ese momento estaba priorizando yo, digamos, todo el tema de graduación y yo tuve unos cursos para ser entrenador de badminton. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en primer año de bachillerato, yo le presenté al colegio, al Sagrado Corazón, un plan, un proyecto para... yo salía a la 1 de la tarde del colegio. Entonces, yo entraba a las 7, salía a la 1. Los clubes empezaban a las 2:30, si no me equivoco, hasta las 4:30. Y había típico fútbol, voleibol y baloncesto. Y yo les dije, bueno, miren, aquí está el gimnasio, baloncesto lo están haciendo en las canchas externas, no lo están haciendo en el gimnasio. Marquemos las canchas de bádminton y yo les consigo con la federación que nos donen o que nos presten equipo. Eso sí, yo soy el entrenador. Y si el proyecto pega, ustedes me pagan, porque ustedes cobran, ¿verdad? Entonces Claro, ustedes sí. me pagan. Los primeros 3 meses, bien me acuerdo, porque fue mi primer trabajo. Al final fue, o sea, el deporte me ha dado mucho, inclusive me dio mi primer trabajo, el bádminton Ok. en particular. Qué interesante. El colegio- Visionario. No, por eso te digo, o sea, Visionario. sí. Fíjense que el colegio me dice, sí, queremos un deporte nuevo y como tú sos el vínculo con la federación, que nos manden equipo. Y hablé con la gente de la federación de ese momento y me dijeron, vaya, nosotros vamos a poner. Porque la cancha en el colegio era un gimnasio cerrado, pero era de cemento. Entonces me dijeron, bueno, te vamos a ir a pintar 3 canchas de bádminton, te vamos a dar los postes, las net, te vamos a dar raquetas y volantes para que armes el proyecto. Y me dijo la federación,
te vamos a dar $30 mensuales los primeros 3 meses y después tú te arreglas con el colegio. Como yo había recibido los cursos con la federación, Sí, claro. empecé y claro, yo era un alumno de primer año de bachillerato Y estamos dándole hablando, clases pero- a niños de cuarto grado del mismo colegio. ¿Qué año más ¿Qué o año, menos? qué año En el estamos hablando? 2006, exactamente. 2006. En el 2006. 2006, Porque yo me gradué. $30 todavía eran un montón, ¿eh? En ese momento, No sí, existía todavía. Como no, no, no. estaba, 0 grados. Ya. pero estaba. en ese momento, en el 2006, se habían puesto de moda las discotecas de la Gran Vía. Oh, Entonces ahí en el lugar. estaban varias, estaba... Pero en la Gran Vía, ¿cuál es la ya Gran creo Vía? que era una... No sé, No me acuerdo. No, yo me acuerdo. Tenía 11 años. Bueno, que en 2006 ya acuerdo. tenía 16, entonces hombre, ya, en ya 2000, andaba en En discotecas. pues. 2006 yo me había graduado de la U. No, graduado no. Ese año salí de la U. Ya estoy viejo. Pero es que en la Gran Vía, ¿cuáles discotecas estaban? No, es que Toda la esos son parte, mis- toda la parte donde está ahorita el redondel, donde está el parqueo externo de la Gran Vía, Sí, porque vaya, sí. en el redondel de arriba hay un hotel. Sí. Sí, sí. Uno camina como del cine y se atraviesa Sí, sí. toda la Gran Vía y Ajá. llega al siguiente redondel donde está el parqueo enfrente. Correcto. Exacto. Toda esa zona donde estuvo un restaurante, donde hay una empresa de telefonía y toda Sí, esa sí, zona, sí. Ajá. ahora hay un gimnasio, creo, ahí, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Bueno, sí. las 2 primeras plantas eran de Eran discotecas. discotecas. O sea, Ah, toda esa ok. parte era de discotecas, tanto en el primer nivel como en el segundo. Ah, mira. No, Después yo sabía abrieron la- las de Multiplaza, Ah, vaya, pero yo me acuerdo- primero fue la Gran Vía. Ah, eso no sabía yo. Yo me acuerdo de las de Multi, que estaba Envy, Estanza, pero eso era Multiplaza. Eso era Multiplaza, sí. era Multiplaza. Pero eso fue despuesito cuando empezaron ya a decaer las de la Gran Vía. Ah, ok. De la Gran Vía hubo una que se llamaba, creo que Alebrijes, otra se llamaba vale, Yenja. sí me acuerdo, porque no me Yenja, acordaba algo que estaba en la así. Gran Vía. Ya me perdí porque yo me quedé en 0 grados, pero porque la escuchaba en la radio, no, no porque yo fue. No, usted, Cero grados. Estaba muy chiquito. usted tipo de, Yo a 0 grados no fui. de Caos y de Kairos, Caos de Brodisco. A la primera que fui fue a Element. Ah, Element era bueno. A Element está fui, bien. después a Code, que yo iba los miércoles de refill de Code. Bueno, ya de eso no, ahora ya no hablemos de eso. Porque, Fin de eso. Regresemos a los 30 dólares de pago del volvamos a los proyecto. 30 dólares. no, entonces... Yo creo que uno cuando es joven realmente se divierte. válido, Sí, pues. pues sí, es normal. Es válido, es válido. Completamente normal. Es válido. Ojalá que mi hija no me pida permiso para eso, pero bueno. Tampoco la mía. Pero yo sí iba. Nosotros veníamos de Santa Ana, hacíamos excursiones, ¿vea? Excursiones. O sea, veníamos en el carro de un amigo, veníamos a los rinconcitos, a la cantina del patrón. ¿Vea? Porque, Chica. pues sí, venir de Santa Ana para esos solo lugares Ir a, era, pues sí, a vitrinear nosotros... no tenía chiste. No, pues sí, ese es nuestro Miami aquí, ¿vea? Mire, Bueno, mire, perdón. por continúe, cierto, por hice un comercial cuando era joven. de ¿En Fosfo serio? B12. ¿En serio? Por ahí tiene que estar en YouTube. Bueno, ¿En ya, serio? mejor ya no me hagan, ya no me hagan hablar. Fósforo Ya no- B12. ya no me hagan hablar. ¿En qué porque- año? ¿En qué año Sí, fue de eso? Fosfo B12 creo que fue. No, es que estuve, no, en serio, fíjense que tuve mi etapa que fui a hacer varios castings y logré hacer varios comerciales. Le Ah, hice- no, hombre. Yo salí en uno de la tarjeta naranja de Gisela Señales. Tarjeta naranja, sí, así Salí que- en uno. Yo tengo una foto por aquí, ahí usted me dice. No, hombre, eso no hay que enseñarla. Ah, soy- Quiero ver. O sea, aquí mostramos algunas fotografías históricas, ¿verdad? Por ejemplo, mira esta. ¿Esta de qué trata, por ejemplo? esa- Mejor ni digas. Sí. no, eso estábamos listos para salir a discotequear. Viene acorde. tiene Yo look, tenía vea. como 17 años. Tiene ahí. look. Ah, mira, que el juvenil Armando Bruni, mira, listo para ir a Alebrijes. No, y en esos momentos hice el anuncio de, no sé si se acuerdan, una promoción del KFC que fue 69, 79, Sí. 89, algo así. Sí. Ah, Pues, sí. yo salí en ese anuncio. ¿Usted salió en ese anuncio? Sí, salí en uno de Fosfo. En varios, o sea, realmente hice varios, pero fue un lapsus de tiempo que interesante. en mi juventud Interesante. andaba buscando de dónde sacar más recursos. No, pues entonces, sí, Pues yo tengo una pregunta. era parte A ver, hizo deporte, hizo, de alguna manera dirigió deporte con badminton, hizo... Bueno, ahí distintas- comenzó, digamos, la dirección o sea, cuando comenzó que dijo que había montado lo del colegio, digamos Ajá. que esa, Es ahí un proyecto de él, marcar el prácticamente. camino para después ser presidente de la federación. Pero ¿cómo decide ser abogado? bueno, lo que pasa es que, bueno, y perdón, quizás solo para cerrar Ajá, esa idea, Ajá, sí. termino los 3 meses en el colegio de prueba, que me Sí. pagó la federación los $30,
Y de ahí realmente el colegio me dice, vaya, mira, pegó, porque yo tenía más o menos 30, 35 niños. O sea, comparado con las academias de fútbol y de básquetbol, incluso tenía un poco más de niños de lo que tenían los deportes tradicionales. Entonces el colegio me dice, mira, y fueron sinceros, vea, las hermanas del colegio fueron sinceras y me dijeron, va, mira, ya cobramos tanto, tú sos alumno, te vamos a hacer un pequeño contrato porque sos menor de edad, tu mamá lo tiene que firmar y vas a empezar a dar clases permanentes. Sí. Y bien me acuerdo que me pagaban exactamente, o vaya, como $3 más, pero era lo mismo de lo que yo pagaba por colegiatura mensual en el colegio. Eso me lo terminaban de pagar a mí mensual en el... Entonces, para mí, realmente, que tenía básicamente, insisto, todo cubierto en la casa, ya tener un salario en primer año de bachillerato era bastante bueno, y eso me permitió realmente tener una vida un poco más social, juvenil, más activa, porque también para mis amigos, quien más dinero manejaba posiblemente era yo, porque yo digamos... Sí, mi mamá, digamos, siempre me dio algo, pero no era lo mismo que tener un salario mensual. Entonces, y me acuerdo que daba clases lunes, miércoles y viernes, entonces todo el resto de tiempo me quedaba bastante libre como para estudiar y hacer otras cosas. Pero bueno, al final me gradué del colegio y justo graduándome del colegio empecé a trabajar en una empresa, en una maquila, en una empresa de ropa. Creo yo que todavía es la más grande en el país porque, por ejemplo, tiene empresas de mucho reconocimiento esta marca, y es la marca además que le vende las chumpas de promoción a casi todos los colegios, la del Liceo Salvadoreño, la del Santa Cecilia, la del Litexal, etcétera. Es la misma empresa. Yo trabajaba con ellos, yo era ejecutivo de ventas y fui ejecutivo de ventas desde que me gradué del colegio hasta que egresé de la universidad y me cambié ya a un tema de derecho. Ahora, ¿por qué estudié derecho? Creo que yo estuve entre mercadeo y derecho realmente toda la vida, pero en ese momento del colegio, que es cuando uno al final decide qué es lo que va a estudiar, yo creo que era un poquito, tenía ya como criterios bien marcados respecto a realidades sociales que pasaban en ese entonces de lo que uno estudiaba, y siempre tuve una curiosidad por analizar mucho, estar empapado de noticias, estar como al día de diferentes criterios. Entonces, por ejemplo, para mí sociales era mi clase favorita, los equipos de debate eran como mi parte favorita del colegio. Entonces yo creo que eso fue lo que me inclinó realmente y dije, vaya, derecho, porque además en el test que uno hace de aptitudes, me salía derecho. Entonces yo dije, bueno, derecho. Siendo muy sincero, pues evidentemente tema de dirigencia deportiva me apasiona, el tema de derecho me gusta, le siento como bastante, me siento bien al hacerlo, pero no es la misma pasión, por ejemplo, que uno puede sentir por el tema de deporte, que incluso es ad honorem. Entonces, digamos, ahí es donde uno mide, vea, por ejemplo, derecho me genera, digamos, mis recursos económicos, el deporte no, pero el deporte, si yo pudiera realmente generar algo más en deporte, pues creo que lo haría. Entonces, digamos, mi primer año de universidad todavía lo hacía entre la empresa y el colegio. Y ya después, pues, obviamente, pues todos los proyectos cambian. A mí ya me interesaban en ese momento otras cosas. Ahí sí me termino de alejar del bádminton. Realmente, digamos, hago un corte de raíz. Ya no jugaba, ya no entrenaba, ya hago como un corte. Además, en ese momento, digamos que cuando estaban en la feria, yo todavía hacía el esfuerzo por llegar y todo, y jugaba. Ya no a un nivel de selección, pero todavía me mantenía activo. Pero luego, no sé qué pasa, que me imagino la directiva de turno dice, bueno, nos salimos de la feria, y la cosa es que anduvieron errantes porque fueron a parar al multigimnasio Don Bosco, pero ahí sí ya era imposible para mí llegar. Ahí está. Luego en el Palacio de los Deportes, por cierto, pero siempre había temas porque hay muchas federaciones más, en ese momento había varias federaciones, y si había un evento de voleibol, por ejemplo, había que salir, si había un evento de esgrima, tenis de mesa, etcétera. Y luego al final se terminó aterrizando en el Polvorín, que evidentemente los que conocen las instalaciones ahorita, después de San Salvador 2023, no tienen nada que ver con donde se le dio instalaciones a bádminton en ese momento. Entonces ya realmente se me complicaba mucho llegar, y ahí es donde corto, digamos, relación, por así decirlo, con el bádminton. Me quedo en mi carrera, y ya pues después, digamos, yo ya habiendo egresado, ya habiendo pasado, digamos, o digamos cuando ya estaba empezando un trabajo trabajé en la Corte Suprema de Justicia, ya ejerciendo,
ahí es donde yo empiezo, como la corte me quedaba más cerca del polvorín y ya uno más independiente, etcétera, ya con mi propio carro y todo, ahí es donde yo empecé a llegar otra vez al polvorín, porque yo dije, bueno, quiero hacer ejercicio. Pero regresa como a querer... A jugar. A jugar. No. A jugar, porque ya llegaba a las 6 de la tarde, por ejemplo, yo salía de la corte... Por hobby. Por hobby, salía tipo 4:30 de la tarde, llegaba tipo 5, 5:30, calentaba, hacía un poco de gimnasio, a las 6 yo estaba en cancha jugando, pero jugaba con algunos adultos, un grupo adulto, sin entrenador, solo jugar, solo nos prestaban las canchas, o pagábamos, llegábamos, jugábamos. Ahí es donde realmente, digamos, me empieza como a renacer el amor por el deporte, después de 4 años de ausencia más o menos, y digo que sí jugaba fútbol, pero no es lo mismo. Y digo, veo las condiciones de la federación y digo, bueno, algo más se puede hacer. Con esto no estoy diciendo, digamos, que la junta anterior a la mía era mala o algo, sino que simplemente uno analiza deficiencias que se van dando, así como el día en que yo salga de bádminton, quien asuma notará deficiencias que tendrá mi gestión. Entonces, en ese sentido, pues, y sí empiezo a escuchar a varios atletas que eran muy jóvenes en ese momento y a sus padres de familia, como bueno, en un año más o menos habrán elecciones, hay que empezar a ver. Yo llegué, jugué, la gente me empezó a ver como un posible perfil. Quizás sí, siempre en ese momento yo tenía, en el 2017, yo tenía, ¿cuánto? 25 años aproximadamente, entonces, 25 años. O 26 por ahí. 26, ¿no? Pero ya digamos que para el 2017, porque la Ley General de los Deportes marcó siempre que uno para ser dirigente deportivo tenía que estar arriba de los 25 años, 25 cumplió, o sea que me daba la edad. Entonces yo ya empiezo a ver y digo, bueno, me da la edad, pero realmente al final de cuentas, cuando ya hay diferentes padres de familia que me abordan, cuando ya realmente empezaba a sonar el tema, y yo digo, bueno, realmente no pierdo nada, me gusta el deporte, lo conozco, soy abogado, en ese momento acaba de salirme, o sea, soy abogado, soy profesional, lo más que va a pasar es que me voy a equivocar, eso lo pensé en su momento, y hicimos un grupo, que fue la primera junta directiva que me acompañó, al final me dicen, vas de presidente, confiamos en ti, creemos que tú lo puedes hacer bien, pero me rodeé de gente de experiencia y creo que eso fue lo importante, porque ojo, aunque yo era el presidente, yo era el más joven de la junta directiva. Entonces me rodeé de gente de experiencia, de gente que le gustaba el deporte, de gente que estaba ahí, que había estado, digamos, en los últimos años ahí en la federación, y fue como presentamos el proyecto y bueno, ganamos y asumo en el 2017, en febrero de 2017, asumo ya la Federación Salvadoreña de Bádminton como presidente. Entonces, yo tuve diferentes etapas como todo, ¿vea? Hay cosas que lo marcan a uno para bien y cosas que lo marcan a uno para mal, y eso es así, es natural. Pero algo que siempre tuve presente es que inclusive en los momentos más difíciles que pude haber tenido, y siendo muy sincero acá en la confianza que estamos, por ejemplo, uno de los momentos más difíciles que me marcó fue la muerte de mi papá muy joven. Mi papá murió de 46 años, yo tenía 12 años, le dio un infarto, no obstante que siempre comió bien, siempre estuvo en el mundo del deporte, pero fumaba mucho, entonces yo creo que por ahí derivó el tema de esto. Esa fue una de las cosas que más me marcó. Y me acuerdo mi mamá en ese momento sola, sacando a los 2 hijos adelante, etcétera. Entonces siempre tuve en la mente, no sé por qué, en todo lo que crecí, pero fue parte de mi formación de en algún momento yo tengo que retribuir en algo a la sociedad lo que a mí nunca me ha faltado. Entonces el deporte sí genera eso. O sea, cuando uno llega al deporte, claro, a mí no me gusta mucho esta gente de doble discurso de la dirigencia deportiva que dice, no, pero es que el deporte solo es altruismo y en el deporte solo entregamos y el deporte acá. Sí, pero el deporte también tiene sus beneficios y eso todo el mundo lo sabe. O sea, si no, nadie estaría en deporte. O sea, tiene beneficios, pues, no tiene un salario, pero tiene beneficios. Entonces, sin embargo, aunque haya beneficios, yo creo que el deporte realmente uno lo tiene que ejercer en la dirigencia deportiva, pero para intentar cambiar ciertas realidades. Y yo me acuerdo que yo agarré a Uriel, tenía 1 o 2 meses de haber asumido la federación, yo le vi un potencial impresionante a Uriel, lo senté a la par mí y le dije, vaya, mira, te vamos a hacer crecer a vos y vos vas a ser la cabeza de todo el proyecto que vamos a tener. Eso fue hace casi 8 años. E incluso en una discusión de las que hemos tenido con Uriel últimamente, que si él lo ve, sabe de lo que estoy hablando. No, incluso lo hemos hablado y él lo recuerda perfectamente. Y le dije, tú vas a ser la cabeza del proyecto. ¿Por qué? Porque tenés talento. Es bien sencillo, tenés talento y yo creo que si te generamos condiciones, tú vas a poder llegar a algo lejos.
Y así construimos, digamos, un plan de trabajo, se estructuró un plan estratégico donde siempre se marcó desde el 2017 que la cabeza se llamaba Uriel Canjura. Ahora, esto no impedía que si salían más talentos no se les apoyara, porque ya teníamos atletas bastante sobresalientes como Fátima Centeno, que hasta ahorita se mantiene, etcétera, y otros. Incluso otros que ya no están en la federación, pero que eran muy buenos en ese momento. Uriel era un niño al final de cuentas, pero era parte de lo mismo, porque yo sabía la historia de Uriel. Ajá. Por ejemplo, Javier Alas, un atleta que salió de la escuela de Apopa, que teníamos en Apopa, una escuela que tuvimos que cerrar por la delincuencia. O sea, realmente fue bien frustrante tener casi 30 niños en Apopa que llegaban a jugar bádminton bajo nuestra gestión, y que de un día a otro el entrenador nos llegó a decir, vaya, vamos a cerrar. Espéreme, ¿cómo que vamos a cerrar? No, hombre, si aquí estamos produciendo atletas. Sí, no, claro. Es que miren, no me entendió. Las pandillas nos han dicho que a partir de mañana, si ven a un niño, no responden. Y son niños, no los puedo poner en riesgo, ciérrelo. O sea, no teníamos opción. La respuesta fue, ciérrelo. Sí. No nos vamos a prestar a que los niños tengan un inconveniente, porque la zona era muy complicada. Bueno, pero incluso a Javier, cuando pase ese tema, ¿qué querés hacer, Javier? Era un niño. Y Javier dijo, yo quisiera estudiar y quisiera seguir en bádminton. Y fue el primer becario en FESA, porque bádminton no tenía becarios en FESA antes de nuestra administración. Empezamos a hablar con don Jorge, empezamos a hablar con la gente de FESA, y Javier fue el primero, que por cierto, y son de las satisfacciones que yo les digo, que realmente nos deje el deporte, conocer la historia de Javier y verlo después graduándose de FESA, y además habiendo ganado él el atleta integral del año. Creo que en su penúltimo año en FESA, en su último año en FESA, son de las satisfacciones que realmente deja la dirigencia deportiva. Y eso es por nombrar a alguien. Pero son de las historias que el deporte, a través de la dirigencia deportiva, uno va a poder contar el día de mañana y decir, realmente el deporte cambia vidas. Y en ese entendido, Armando, yo se lo pregunto se lo pregunté a Uriel en el podcast anterior, y le decía yo, todos los atletas que han venido se los he preguntado. Tenemos referentes. Ya, en el caso de bádminton es Uriel, en el caso de tenis Marcelo Arévalo, en el caso de downhill Mariana Salazar, tiro con arco está Roberto Hernández, Oscar Ticas, Paola Corado, Sofía Páez. Pero ¿cómo está el relevo generacional de esos referentes? En su caso, pues, presidente de bádminton, obviamente también el presidente del Comité Olímpico. Y se lo pregunto porque este tema surgió cuando estábamos platicando con Israel Gutiérrez. Y mencionábamos con Israel, por ejemplo, de tiro deportivo. Híjole, yo me acuerdo de Luisa Maida, por ejemplo. Estamos hablando que Luisa Maida fue, si no me equivoco, octava en Beijing. Paremos de contar, ¿vea? Y si nos vamos todavía más atrás, tenemos a Maurín Kaila Vergara, que fue quinta, si no me equivoco, que es lo más cerca que hemos estado de una medalla. No daban diplomas en ese momento, por eso ella no tiene diploma olímpico, pero sí queda quinta. Y luego Luisa sí logra el octavo lugar y tiene un diploma olímpico, que es el único que tenemos. El único diploma olímpico que tenemos. Maurín iba a ser medalla de oro, pero se cae, creo, 200 metros antes de llegar a la meta y terminó quinta. Íbamos a tener medalla de oro de golpe olímpico. No se pudo, pero no nos vamos a lamentar por eso. Entonces mi punto es, han habido estos referentes y en el camino... si hablamos de Beijing, en Beijing fueron 11, si no me equivoco. Fueron 11. Clasificados. Sí. En Londres fueron 10. En Río de Janeiro fueron 8. En Tokio fueron 5 nada más. Y uno dice, me preocupa, me preocupa, ¿verdad? Vayan a pasar tantos años para que podamos volver a hablar de un atleta que ha llegado cerca, o que vaya, quien quita y ganemos una medalla olímpica en el, no voy a decir corto, en el mediano plazo. Bueno, si fuera corto plazo, espectacular, ¿verdad? Pero, ¿cómo está el relevo generacional? Le pregunto por bádminton, porque es la federación que usted preside, pero creo que también desde el COES tiene un panorama más o menos de cómo está la cosa. Esa pregunta es importante. Y yo, en este momento me juego 3 roles, y creo que puedo ampliar la intervención por los 3 roles que me juego. El primero, pues, presidente de la Federación de Bádminton, puedo hablar por mi deporte, que tiene sus características particulares a diferencia del resto de deportes. Puedo hablar como presidente del Comité Olímpico de El Salvador, que evidentemente ahora estamos, pues, monitoreando
todos los deportes, pero es poco tiempo de trabajo el que tenemos al frente del comité. Y puedo hablar para manera de comparar como presidente de la Confederación Panamericana de Bádminton, porque veo, por lo menos en el bádminton, en el continente, veo, digamos, ciertas diferencias para con El Salvador. Entonces creo que podemos hacer ese ejercicio. Lo primero, en bádminton, realmente nosotros sí tenemos un relevo generacional, pero no estoy seguro si en este momento podemos apuntar a que vamos a tener, digamos, una estrella igual que Uriel, porque hay que aclarar algo. Uriel es talentoso. O sea, Uriel, Uriel es un atleta que sí se esfuerza, sí trabaja, sí tiene un gran mérito por lo que hace, pero que también él lo trae en la sangre. Claro, o sea, el bádminton lo trae en su sangre. Y cómo se llama, y cualquiera podría pensar que él, digamos, nació con una raqueta de bádminton en la mano. Que eso, creo yo, no pasa todos los días y no pasa en todos los deportes tampoco. Entonces, eso es uno. Ahora, en bádminton, además, como en todos los deportes, también se trabaja para llegar a ser alguien. No necesariamente un talentoso puede ser alguien. Yo en mi generación tuve un talentoso y con el cariño que le tengo a Uriel, me atrevo a decir que en ese momento era mejor que Uriel de talento nato. O sea, una persona impresionante, porque inclusive con el nivel que teníamos nosotros, con la federación acabada de empezar, no había nivel, él va en sub-17 en un Panamericano Junior y queda subcampeón de sub-17, Panamericano Junior. O sea, a un nivel sumamente alto, y le gana el local, un brasileño, porque fue en Río, por cierto, y le gana el local, o sea, la medalla de oro. Ahora, hemos padecido en El Salvador lastimosamente de algunos males. Y por ejemplo, yo me acuerdo, porque yo jugaba con él, y un espectáculo verlo jugar, pero un espectáculo bastante bueno. Guatemala se lo quiso llevar a competir por Guatemala y así otros países, pero bien me acuerdo cuando vinieron unos españoles y le ofrecieron todo para irse, y que iba a jugar por El Salvador. Y lastimosamente recuerdo que la respuesta fue que no, porque lo que no le ofrecían era pagarle un salario y ganaba más siendo bolero de pelotas de tenis en el Maya. Entonces no podía él irse, claro, porque era un ingreso para su familia al final. Entonces, por supuesto. Creo yo que se entiende, ya eran otros momentos del deporte. Pero lo que les quiero decir es que hemos tenido este talento que se pierde, digamos, a lo largo del tiempo, no logra tener tampoco los mismos alcances de Uriel, aunque creo que tenía mucho más talento. Uriel nace siendo talentoso, pero ha tenido oportunidades, porque ha tenido una junta directiva que realmente lo ha apoyado desde un inicio. Y además, y lo voy a contar muy sinceramente, Uriel clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires. Sí. Y yo en ese momento era relativamente nuevo como presidente de Federación Deportiva. Y yo me acuerdo que en las primeras conversaciones que tuve con el Comité Olímpico anterior, yo llevé el proyecto de Uriel a la mesa y a mí me recibieron en el Comité Olímpico anterior y realmente me dijeron que yo estaba loco, que como yo pensaba que alguien de bádminton iba a poder clasificar a unos Juegos Olímpicos de la Juventud. Y me acuerdo que el Comité Olímpico había destinado para Uriel una ruta olímpica de 3 países en Europa. Era imposible, aunque Uriel quedara campeón de los 3 eventos, no llegaba a Juegos Olímpicos, necesitábamos 7 eventos y hicimos el trabajo, hicimos esa proyección de la clasificación de Uriel. Y yo me acuerdo que llegué al Comité Olímpico y les dije, bueno, miren, ustedes nos van a dar esos 3 países de Europa. Ustedes lo van a fondear. Fondéenme los 7. Necesito el presupuesto de los 7. No, que como los 7. Y hagamos algo. Si Uriel no clasifica a Juegos Olímpicos, yo les devuelvo la cantidad que se haya gastado de la diferencia de los 3 que ustedes van a pagar. Tampoco me van a cobrar el 100%. Pero yo se los devuelvo. ¿Cómo? Ni me pregunten cómo hubiera hecho, porque no tenía un peso en ese momento para poderse devolver, pero había que jugársela, había que tomar una decisión. Y el comité al final nos dice, bueno, pero si no va, lo devolves y te lo vamos a cobrar, o sea, te lo vamos a cobrar. Cóbrenlo. Y Uriel se clasificó como penúltimo. O sea, a rayo, estaba el cierre de la clasificación, comiéndome las uñas, pero logra la clasificación y la logró. Porque realmente, y sí, claro, los recursos llegaron del Comité Olímpico, y hay que decirlo, no pasa nada, pero quien creyó realmente en Uriel fue la Junta Directiva, porque no la fuimos a jugar, o sea, realmente no la fuimos a jugar. Entonces, Uriel ha tenido también, creo, que esa facilidad de tener a un equipo de trabajo que ha estado dedicado para él. Ojalá que él ahorita en su cierre, ahorita está en Suiza, estamos cerrando la clasificación olímpica mayores, ojalá que esto se logre cerrar, yo espero que sí.
Pero lo que les quiero decir es, el relevo generacional viene, pero hay que trabajarlo. Hay que seguir trabajando. Ahora, ¿qué golpeó, creo yo, al deporte en general en El Salvador? Y eso lo digo como presidente no solo de la Federación, sino del Comité Olímpico, la pandemia. O sea, realmente el hecho de cerrar toda la infraestructura deportiva, de cerrar todos los espacios, buenos o malos que hayamos tenido en ese momento, pero eso golpeó a los niños. Porque hoy, ¿cómo le explican ustedes a un niño de 10, 11, 12 años que pasó 2 años o año y fracción jugando PlayStation, que vaya y regrese a badminton? Claro, hoy tenemos que decirle, andate a los SEA Games, o sea, va a ser la apuesta, ¿no? Que vayan a los SEA Games, y que está bien, es un deporte y lo estamos promoviendo y todo, y no pasa nada. Claro. Pero ¿cómo lo convencemos para que regrese a una cancha, para que empiece a hacer actividad física, para que empiece a gimnasio, etcétera? O sea, es complejo. Ahora, que todas las federaciones ahora están retomando el tema, sí, que yo he visto en este momento, incluso después de San Salvador, un crecimiento en la población deportiva, sí. Pero ojo, o sea, ha coexistido varios factores que están favoreciendo para que empiece a renacer el deporte en El Salvador. Y tengo que ser muy sincero y decirlo así. Uno, un índice diferente. Lo tengo que decir, o sea, porque, ojo, voy a cumplir 8 años de ser dirigente deportivo, a mí nadie me lo ha contado. A mí antes, si el Comité Olímpico apoyaba a una federación, el INDES le cerraba la puerta o viceversa, y era muy complejo el escenario. Entonces, tuvimos evidentemente un distanciamiento enorme, un abismo entre un Comité Olímpico y un INDES. Entonces, las federaciones fuimos las que sufrimos todo eso, y los atletas. Luego, pues viene, evidentemente, bueno, digamos, se cambia todo la estructura y el pensar del INDES, pero golpea una pandemia. Entonces, sí, fue usted entrando, básicamente. Era complicadísimo, que por fin vimos una luz, por lo menos desde el ente gubernamental, porque se presenta un plan de trabajo en el INDES, un reloj bien interesante, y bueno, todo el mundo, yo me acuerdo de esa reunión cuando se hizo esa presentación, todo el mundo lo comentamos como presidentes y dijimos, esto va a cambiar. Evidentemente hay 1000 factores más que uno analiza y uno dice, esto va a cambiar. O sea, era digamos, una expectativa muy fuerte la que teníamos, pero viene la pandemia y nos golpea y nos cierran y nos dicen no pueden entrenar. Claro, era obvio, pues, nadie dice que las medidas no eran las correctas, para mí fueron las correctas, pero obviamente ahora estamos viendo temas que vienen acarreándose desde ahí. Y luego, que sí creo que es la oportunidad de oro, y siempre lo he catalogado así, viene la oportunidad de rescatar los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cuando Panamá declina y El Salvador dice, yo los asumo y lo toma, también tenemos que reconocer que el cierre de escenarios deportivos por el tema de las remodelaciones es otro tema que las federaciones nos vimos afectadas para hacerlo. Correcto. Claro, aquí se reconoce. INDES dio presupuesto para que cada quien pudiera alquilar lugares afuera, dio presupuesto para bases de entrenamiento afuera, sí. Y en eso, que por cierto yo empiezo como presidente del Comité Olímpico porque me tocó en esa coyuntura. A mí me toca llegar al Comité Olímpico saliendo de pandemia y encontrándome ahorita una alta competencia con escenarios que venían a remodelación. Entonces fue complejo, pero inclusive nosotros desde el comité nos sumamos, se estrechó la mano con el INDES porque evidentemente parte de lo que los presidentes, creo, confiaron en mí cuando yo lanzo la candidatura es vamos a trabajar de la mano con el INDES, lo vamos a hacer. Entonces creo que ese mensaje penetra y es parte de lo que hace que yo logre estar a la cabeza del Comité Olímpico, y lo empezamos a hacer desde el primer día. Entonces, cuando vemos, ok, viene el proyecto San Salvador, sumémonos también con recursos, sumémonos con logística, etcétera, y se hace. Pero hay que reconocerlo, tampoco eran las mejores condiciones. Por más millones que se hubieran invertido, no eran las mejores condiciones porque no estábamos acá con nuestra infraestructura, etcétera. No teníamos, digamos, ese beneficio de tener todo en óptimas condiciones antes que tiene cualquier local que va a asumir un evento deportivo. Entonces, creo que todo eso golpeó, todo, fue una cadena de todo. Ahora, ¿qué está pasando? Ya tenemos los escenarios, y se los voy a decir, en badminton, porque lo viví ahí, si es que los reclamos de todo el tema de escenarios deportivos le cayó a la junta directiva. Por ejemplo, en badminton yo lo sufrí, y yo le decía a la gente, no pasa nada, lo vamos a asumir, y el desgaste lo asume badminton. ¿Por qué? Porque si ustedes fueron al pabellón que teníamos antes y la historia que les acabo de contar de cómo badminton ha pasado de un club privado a un lugar, a otro, yo se lo dije a nuestros atletas.
Está bien, tírenle los dardos a la junta directiva de bádminton, no pasa nada, lo asumimos, porque la decisión al fin, porque también podríamos haber dicho nosotros, no nos den el escenario INDES, dénselo a otra federación y nosotros queremos seguir acá para que no nos veamos afectados. Pero como se los dije a ellos, ¿cuánto tiempo más querían que pasara para que bádminton tuviera un escenario deportivo? Pues si han pasado 23 años y no lo habíamos tenido, yo creo que sacrificar un año para tener un trozo de escenario deportivo como el que tenemos ahora, había que hacerlo. Era una galera. Hace un calor terrible. Un gallinero. La iluminación era pésima. Y no estaba ni siquiera 100% bueno, cerrada. estaba con plástico cerrada, básicamente. Ese plástico lo poníamos cada 6 meses porque el sol lo tostaba. Había que cambiarlo cada 6 meses. Te rompe el parabrisas del carro y le pones plástico. Ajá, exacto. O sea, Entonces, imagínese el calor. Eventos nacionales en un horno, No, pero era un terrible, horno. era O sea, terrible. porque plástico, lámina arriba, la luz, o sea, no, un problema. Sí. Y no me pregunte qué pasó, pero en el suelo, de repente en media cancha, se desniveló el suelo y nos dimos cuenta, y gracias a Dios no pasó nada, porque uno de los grupos adultos pega con el pie en un movimiento y se cae y nos dice, acá hay una grada que se acaba de crear, una grada que no existía días atrás, o sea, no, o sea, realmente tuvimos que, o sea, un tema. gran sitio arqueológico ahí abajo. Auténticamente creo que si no pasaban las cosas como han pasado ahorita, no podríamos tener la expectativa que se tiene. Claro, ¿Por qué? Es cierto. Porque yo he visto ahorita las federaciones. Mi hija tiene 3 años y le estoy llevando a gimnasia y le estoy llevando no a un club privado, a la Federación Salvadoreña de Gimnasia. Así es que se los puedo decir, porque por lo menos en el polideportivo yo estoy viendo, mi hija tiene 15 niñas de compañeras de 3 años. O sea, veo niñas de 9 años, veo niñas de 15 años, veo niños y niñas ya proyectándose. En bádminton yo ya tengo grupos principiantes y tenemos un proyecto ahorita estudiantil que empieza desde los 8 años. O sea, y así lo he visto. Karate, el otro día, porque hice un recorrido en federaciones deportivas, Karate ya tiene semillero de niños ahí jugando. O sea, patinaje, vamos al polvorín, o sea, ciclismo. O sea, ya las federaciones creo que dijimos, ok, entendemos todo lo que ha pasado y eso, y ese es el reflejo de los resultados que tenemos hoy. Correcto. Pero se dio la oportunidad de oro de los Juegos, se hizo una inversión histórica, se remodelaron los escenarios, se compró tecnología, se compraron equipos. Entonces, yo creo que ya no hay excusas. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Porque, pues sí, vea, París no va a ser muy diferente a como fue Tokio, porque no podemos cambiar en un año. O sea, París no va a ser muy diferente a lo que fue Tokio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos planes de trabajo de las federaciones deportivas. Necesitamos que los entrenadores se actualicen más en sus deportes para que podamos tener ya un nivel más competitivo, una proyección diferente. Y los resultados que vamos a tener si mantenemos un comité olímpico trabajando de la mano de un Instituto Nacional de los Deportes. ¿Por qué lo digo? Lo mencioné en la asamblea que tuvimos el sábado, tuvimos la Asamblea General de Federaciones Deportivas y yo se los decía. ¿Qué rescato yo de este primer periodo que estoy cerrando al frente del Comité Olímpico de El Salvador? El trabajo en equipo con el INDES, todo el apoyo que hemos recibido que antes no se recibía, la confianza de la empresa privada y de Media Partners que ahora tenemos, las inversiones que se están haciendo en deporte, la autonomía y la independencia que tiene el comité, porque ojo, hay gente que a veces no entiende, pero el comité, la buena relación que mantiene con el gobierno, con el INDES, no quiere decir que, por ejemplo, el INDES tenga incidencia en la toma de decisiones del Comité Olímpico, claro, hay que decirlo. El INDES es muy respetuoso de la autonomía del Comité Olímpico y eso hay que mantenerlo, porque ya vimos cómo está Guatemala por una injerencia del gobierno. Entonces, pero El Salvador está bien, El Salvador se mantiene en una relación comercial, alianza estratégica, armonía, amistad, lo que ustedes le quieran llamar con el INDES, se mantiene con independencia y autonomía. Entonces, yo creo que ahorita, en el año 2024, tenemos plan de trabajo, objetivos de país. Cuando digo de país me refiero a que están metidas las federaciones deportivas, el INDES y el Comité Olímpico. Correcto. Tenemos 2 instituciones, ahora sí trabajando juntas, 0 divorcio, 0 abismo. Estamos trabajando juntos, estamos trabajando bien. Tenemos atletas élite con mucha madurez, que sí, cualquiera me decir, pero ellos ya van de salida, ya vivieron, lastimosamente esta generación es la que les tocó sufrir los últimos 10 años y son los que van de salida, sí, pero igual están ahí, los estamos apoyando. Claro. Pero ojo, ¿qué fue lo que se presentó el sábado en la asamblea? El Comité Olímpico empieza a destinar recursos desde el 2024 a los juveniles.
porque queremos llevar una buena delegación a Dakar 2026, a los Juegos Olímpicos de la Juventud, y realmente tenemos como objetivo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles tener una delegación un poco más grande, un poco más competitiva. ¿Por qué? Porque en Los Ángeles vamos a ser locales en todos lados a los que vayamos. Sí, pues, o sea, donde hombre, juguemos vamos a ser locales. Sí, hombre, ojalá me den la visa, hombre. Ojalá Tiene que ir a hacer podcast desde allá, entonces no tienen que Ojalá, dar. ojalá nos den la visa, yo no tengo visas tampoco. No, entonces eso, ¿no? O sea, Y si no, pasen números de coyotes. todos son... Yo creo que estamos para que en los próximos 4 años podamos ver ya o empezar a ver algunos resultados de lo que estamos sembrando hoy. Realmente somos envidia ahorita, y tengo que decirlo así, quizás no en resultados deportivos, pero sí en organización a nivel internacional. Sí. El Comité Olímpico está trabajando muy duro para recuperar ese posicionamiento internacional, esa presencia en la mesa, tanto en disciplinas deportivas específicas. Estamos ayudando a los presidentes de las federaciones deportivas con esto, como desde el Comité Olímpico estamos asumiendo el rol que nos toca, la parte internacional, y me lo dicen, estamos envidiando a El Salvador, envidiamos diferentes temas. Primero, que tienen un gobierno que le interesa el deporte, Sí. porque si no, no hubieran sacado los juegos. Segundo, porque tienen inversión deportiva, Sí. inversión en infraestructura. La gente sabe, porque me lo han dicho, que en los próximos años, si seguimos así, El Salvador, por lo menos en Juegos del Ciclo Olímpico, debería estar dando de qué hablar. Para bien. Yo lo veo bastante entusiasmado. Para mí es algo positivo, porque igual yo creo que nuestra sociedad ha sido regularmente una sociedad en el que es un salvadoreño el que le pone zancadilla a otro salvadoreño, en el que no deja avanzar a otro salvadoreño. Siempre. Y en ese entendido, al verlo tan entusiasmado, esto me indica que va a buscar seguir al frente del Comité Olímpico el próximo año. Bueno, hay elecciones, sí son elecciones, ¿verdad? En enero de 2025 va a buscar seguir al frente del Comité Olímpico. Mire, realmente me lo preguntaron en un programa Diga muy- el nombre del programa, no hay problema. en Más Deportes. Otro. Básicamente Más Deportes es nuestro hermano menor, ¿verdad? Porque nació primero el podcast. Sí, Sí, es cierto, nació es primero el cierto. podcast. Podemos decirlo así. Sí. Sí, yo coincido. Sí, vaya, ajá. Pues Me lo preguntaron en Más Deportes, Eugenio Calderón, por cierto, y todo un personaje. Eugene. yo pensé que le iba a tirar también fuego. No, Eugene no. No, entonces, Mentira, Eugene. y yo le respondí en ese momento que bueno, que lo iba a conversar primero en familia y luego con el equipo de trabajo, y puedo decirlo acá en el podcast sin ningún problema, aunque yo dije que lo iba a decir a Más Deportes, pero como todavía, digamos, estamos haciendo algunos análisis, nosotros ya en este punto, con mi esposa, yo tengo una niña, insisto, de 3 años, y digamos, tengo 34 años de edad, o sea, realmente estamos pensando incluso en que la familia pueda crecer un poco más. A mí el tema de la dirigencia deportiva me ha quitado realmente mucho tiempo. He tenido incluso hasta problemas con mis socios porque me dedico mucho al tema del deporte. Entonces hablaba yo con mi esposa y le decía el otro día, yo quiero saber si tú me vas a apoyar o no, si yo quisiera realmente intentar buscar una reelección en el Comité Olímpico. Y lo digo así porque tengo, además encima, la Confederación Panamericana de Bádminton, que también me quita mucho tiempo porque no es fácil tener a todo un deporte desde Canadá hasta Argentina, islas encima, y toda esa presión que me demanda también tiempo, y la federación. Entonces me decía ella, mira, si a ti te da paz y crees que contás con el respaldo necesario como para poder continuar a la cabeza, y además vas a tener un equipo, así como el que has tenido ahorita, de trabajo que te ha apoyado, pues dale. O sea, nosotros como familia te vamos a apoyar, tu hija en algún momento se sentirá orgullosa de lo que tú estás haciendo y lo va a entender, y si tenemos pues otro hijo, evidentemente pues llegará ese momento. Así es que del lado familiar contarías con el respaldo de la familia sin ningún inconveniente, pero hoy te toca salir a ti a ver, primero, si tu equipo te va a seguir apoyando, ¿verdad? Y segundo, pues si vas a encontrar realmente el eco en al final los que te tienen que dar el voto de confianza, que son las federaciones deportivas. Claro. En ese sentido, digamos que en este momento estoy construyendo ya como en carácter personal, ya digamos como una posible propuesta para buscar una reelección
Okay. Mi primera intención en este momento sí es continuar al frente del Comité Olímpico por lo menos un periodo más. Me gustaría ver si podemos terminar de construir esto hasta Los Ángeles, pero sí dependo para tomar la decisión, evidentemente, de ver el equipo de trabajo, hablarlo con el equipo de trabajo, ver si quienes están en la disposición de continuar, quienes no, qué movimientos, qué tuercas hay que ajustar, porque les voy a ser sincero, considero que yo soy muy exigente, me considero exigente, no queremos ser un comité pasivo, entonces primero tengo que ver el equipo, ver si realmente las condiciones están dadas, y segundo, se hará un lobby, un sondeo para ver si está el respaldo. Por lo menos hasta ahora, sin que yo oficialice nada, hay muchos presidentes que se me han acercado y me lo han dicho, y lo digo transparentemente porque ellos lo saben, me lo han dicho no solo en la asamblea el sábado, sino anteriormente. Lo vemos bien, es más, lo vemos que ha madurado mucho como dirigente deportivo. Así que eso me da a entender que algún apoyo ya hay, me lo da a entender. No, pues sí. Como yo no lo he solicitado de forma directa, no lo hemos hablado así, pues, pero pues sí, vean. No, o sea, pues sí. Porque otra cosa fuera que hubiera silencio, ¿no? Sí. O que todo fuera crítica, o que todo fuera un ataque. O de pues fuera repente sí diferente, como, ay, vamos a ver después. Ajá. Pero ojo, pero yo no lo pregunto, lo curioso claro, es que claro. me lo dicen. Entonces, si evidentemente uno percibe que el apoyo y el respaldo no lo tiene, pues uno no continúa. Pues Claro. yo por lo menos soy del criterio que si la gente quiere ver cambios, se siente cómoda, le gusta el trabajo, la misma gente se lo va a hacer saber a uno. O sea, no es uno el que tiene que andar atrás de cada uno, sino que la misma gente le dice a uno, mira, va bien. Si no, la misma gente le dice a uno, no, o no le dicen nada. O hay un silencio tan abrumador que uno dice, no, aquí algo está fallando y realmente no vamos por esa línea. Entonces, ahora, ¿cuándo sería oficial? Cuando yo ya haya terminado de conversar con el equipo, que lo haré en los próximos 2 meses, para dar ya fechas exactas de a dónde estamos proyectando. Y yo creería que sí, más o menos en unos 2 meses o a lo sumo, a lo más se regrese de los Juegos Olímpicos, pues ya yo podría oficializar si buscaré o no una reelección. Estas instituciones necesitan presidentes presentes. Es como que me dijeran que el INDES se daría el lujo de tener un presidente ausente. O sea, eso no puede pasar porque Claro. Yamil, por ejemplo, es un presidente que está ahí, que está en el día a día, que está presente, aunque es ad honorem igual que yo. O sea, me explico, no es el dinero lo que mueve creo yo, a esta generación de dirigentes deportivos, sino que realmente es el compromiso del país. Ahora, yo soy muy afín a la competencia, a la sana competencia, la competencia leal, aunque sea política y deportiva, pero leal, o sea, Claro. de altura, porque el deporte es así. Y las federaciones tendrán la última palabra de cómo quieren realmente su comité olímpico. Pero en los próximos meses yo oficializaría realmente ya una decisión final. Por lo menos creo que es un buen indique que mi familia me haya dicho que sí, me apoyaría, porque no tiene sentido, y los dirigentes deportivos me van a entender, los que vean esto. No puede haber un buen dirigente deportivo sin el respaldo familiar, no puede. Yo visualizo poder, digamos, continuar o hacer otras propuestas y en ese sentido tener algunos resultados de cara a los próximos 4 años, ¿verdad? Que es importante. Yo quisiera ver en Los Ángeles algo diferente, muy diferente de lo que vamos a tener en París. Hablando de París, pues sí, tenemos que hablar un poquito de París. Ya llevamos más de 1 hora. Sí, ya llevamos más de 1 hora. ¿Cómo está la proyección Ustedes para me París? cortan cuando hayan. No. Si no, yo hablo, ¿qué pasa? ¿Cómo está la proyección para París? O sea, entendemos, obviamente, ya lo mencionó, sí venimos, la cantidad de atletas viene hacia abajo, en un número descendente. Tokio, como le decía, tuvimos 5. Clasificado directo fue nada más 1, creo, si no me equivoco. Vienen los Olímpicos de París. Y pues sí, somos salvadoreños, o sea, nos vamos a emocionar. Ya sabemos que es bien difícil, más no imposible. Sí. Bien difícil soñar con una medalla olímpica, pero es válido, ¿verdad? Creo que nadie nos imaginábamos una medalla paralímpica y ya tenemos una. Entonces, los próximos son los de París, luego vaya, me dice usted el plan de trabajo que hay para Los Ángeles y todo, chévere. Pero tenemos a la vuelta de la esquina prácticamente París. Arrancan el 26 de julio, si no me equivoco. ¿Cómo está la proyección para París?
Usted me dijo que me miraba bien entusiasmado con todo ese tema. Acaban de cambiar el semblante. No. Y es así lo que percibo de París. Porque aunque soy consciente de la realidad, porque una cosa es soñar y ser entusiasta y construir. Es completamente válido. Y yo soy así, o sea, soy así auténticamente. Soy una persona que primero sueña, a veces quizás mucho, pero lo sueño. Después trabajo para construirlo y para llegar a conquistar esos sueños. Y es así París. O sea, hace 2 años, nosotros con el equipo que me acompaña, sí lo dijimos y lo planificamos. Y fue, ok, ¿qué tenemos? ¿Dónde estamos realmente? ¿A dónde vamos a apostar? Y la primera decisión fue, apostemos a lo que ya está, porque no podemos descuidar lo que ya está, porque realmente, o sea, no podíamos sacrificar a los atletas ya de experiencia, sino por el contrario, intentar apoyarlos más para intentar soñar con una medalla olímpica, pero sin descuidar todo lo que venga atrás, que es lo que se está haciendo ahora. Entonces, nosotros redefinimos los apoyos del Comité Olímpico y los becarios, pero pensando en, vamos a competir. Y es importante que lo diga porque a veces no sé si no ha quedado tan claro, lo dije el sábado en la asamblea y lo diré acá. El Comité Olímpico bajo nuestra gestión ha marcado una línea con respecto a los Juegos del Ciclo Olímpico y es, los Juegos del Ciclo Olímpico no son fogueos, son competencias. Porque las primeras veces, las primeras dos eventos que tuve al frente del Comité Olímpico, hubo federaciones que nos decían, pero es que queremos ir para foguear a nuestros atletas. Yo les decía, entonces no puede ir, se lo tengo que denegar, porque usted ya tuvo que haber fogueado a ese atleta. Sí, claro. Usted tiene competencias con sus federaciones internacionales, esos son sus fogueos. Pero cuando vamos a eventos del ciclo olímpico, vamos a ir a competir, no vamos a ir a foguearnos. Entonces, claro, esa es la regla general, habrá alguna excepción, eso se evalúa. Claro. En ese sentido, como nosotros queremos competir, empezamos a invertir más fuertemente en los atletas que tienen más experiencia. Por ejemplo, un Roberto Carlos de Remo, que ya había sido atleta olímpico, un Enrique Araton, que estuvo en Tokio, que fue el único clasificado de forma directa, una Celina Márquez, que fue olímpica, etc. Entonces, en estos atletas se empezó a visualizar como la mayor opción para ir a competir a Juegos Olímpicos de París y que realmente pudiéramos llegar a una medalla olímpica. ¿Por qué? Porque las medallas olímpicas se construyen, no son una casualidad, se construyen. Ya había un trabajo, bueno o malo, con estos atletas, pero ya había un trabajo, ya incluso sus familias habían invertido, etcétera. Entonces había que rescatarlos, retomarlos y apostarles a ellos. Ahora bien, ahora que ya digamos la mayoría de cierres clasificatorios están a la vuelta de la esquina y El Salvador es uno de los pocos países de América que no tiene ningún clasificado en este momento, pues redefinimos la ruta olímpica 2024-2028 y se llama así porque aunque estamos invirtiendo recursos en el 2024, está con una proyección hacia el 2028. Aquí están atletas de experiencia y atletas juveniles, en donde este año lo presentábamos, el Comité Olímpico va a desembolsar en becas arriba de $300,000, una cifra histórica. Esta inversión, aunque los becarios olímpicos tienen como objetivo París, nuestro objetivo ya no es solo París, nuestro objetivo ya va hacia el 2028. ¿Qué quiere decir? Que yo creo, auténticamente lo digo, que sí, un Roberto Carlos, un Israel Gutiérrez, incluso un Uriel Canjura, aunque sean sus primeros Juegos Olímpicos, un Brian Pérez, y al final logramos esta invitación que estamos ahorita solicitando para él, Quique, que creo que ya lo mencioné, Quique Araton, si ellos llegan a Juegos Olímpicos, yo no encuentro realmente por qué no poder soñar con una medalla en París. No lo encuentro. O sea, por ejemplo, Quique, un atleta maduro, un atleta con buenos tiempos, veamos todo el ciclo, Juegos Panamericanos fue la excepción, pero venía de sacar oro bolivariano, Centroamericano y el Caribe Mar y Playa, Centroamericano y el Caribe de San Salvador, o sea, al final fue y compitió con los mismos que estuvieron en San Salvador y no le fue tan bien en Panamericanos, bueno, se incluyen otros, pero me refiero, o sea, él está ahí, ya tiene experiencia, o sea, un Quique bien entrenado, bien concentrado, con todos los recursos, yo pienso que él puede llegar a una medalla olímpica en París, o sea, y no quiere decir que va a haber sido una casualidad, es un trabajo, él, su familia invertido, él ha invertido, el Comité Olímpico invertido, el INDES invertido, entonces yo creo que se puede soñar. Ahora bien, que si nos sentimos seguros de que eso pueda pasar, no,
Natural que no. Sí, claro. Pero no por Quique, no por Roberto Carlos, no por Israel, no por Uriel, no por Brian, no. Por cómo ha venido todo lo que ya hablamos en todo este programa, todo lo que ha venido a través del deporte en los últimos años. Eso es lo que como dirigente deportivo yo sería muy irresponsable de venir y decir, en París vamos a tener una medalla olímpica. Que por cierto, en el Comité Olímpico siempre ha sido tradición que los que asumen la presidencia del comité siempre prometen medallas olímpicas. Yo creo que soy el único que la no promesa de campaña. No le prometo la medalla olímpica. Y la medalla olímpica no fue promesa de campaña mía, por lo menos. Pero me refiero, era una costumbre que se traía. Sí. ¿Cuál es mi promesa? Es trabajar para alcanzarla. Es soñar que la podemos lograr y trabajar para alcanzarla. Ahora, ¿dónde creo yo que realmente podemos ver resultados quizás ya un poco más tangibles, más reales, y donde el sueño vamos a poder ver realmente si se puede convertir en una realidad o no? Es en Brisbane 2032. O sea, ahí. Porque ahí ya va a haber, ya en deporte se trabajan 10 años. O sea, lo que usted sembró ahora, este día, usted va a ver su fruto real en 10 años. Y es así, a nivel mundial, lo estamos viendo ahora con Paraguay, lo vimos con Colombia. O sea, países que les costó mucho, pero que sembraron hoy, vean los 10 años después. Hagan ese ejercicio con este tipo de países. Vaya, por ejemplo, si ahorita hubiera una medalla olímpica, sí se trabajó, pero fue esporádica. Fue un tema de que muchos factores alinearon los astros y se logró. Se dio. Pero en Brisbane ya no debería de ser que se alinearon los astros. Ya casualidad. deberíamos de estar hablando, es que se empezó Fruto a de trabajar trabajo. Correcto. desde el 2019, 20, 21. En ese periodo de tiempo se empezó a sembrar una semilla y luego ahora sí estamos viendo un resultado. Así debería de ser en el 2032. Ahora, en el 2028, ¿qué pasa? Que en el 2028 yo sí creo que se nos van a mezclar dos cosas. Tanto el trabajo, pero va a ser prematuro, pero también se nos pueden alinear astros. Insisto, porque vamos a ser locales en todos localía. lados. Locales, sí. Entonces, O sea, sí. realmente, yo le tengo mucha expectativa a Los Ángeles porque Los Ángeles pueden converger diferentes cosas. Sí. Tanto que hayamos empezado a trabajar un ciclo atrás o antes, se haya sembrado la semilla, vamos a tener un fruto prematuro, pero puede estar ahí, Sí. pero también se van a alinear astros. Y ya Brisbane nos quedaríamos ya solo a través de trabajo. Ya son los resultados de todo lo que se ha trabajado a lo largo de esos 10 años que puedan pasar hasta el 2032. Como lo decimos siempre, yo veo a Roberto Hernández cuando va a Juegos Mundiales o a competencias internacionales, yo quiero verlo arriba del podio. Cuando veo competir a Ivonne, cuando veo competir a Gaby Zaguirre, a Jorge Merino, a Quique Araton, en el caso del deporte para personas con discapacidad, a Herbert siempre lo quiero ver ganando, a Rebeca siempre la quiero ver triunfando. Creo que no, o sea, queremos ver siempre a nuestros atletas en lo más alto del podio, queremos ver esa bandera siempre arriba. Es bien bonito ver a la bandera. O sea, usted dice que creo que toda la gente que está ahí se pregunta, ¿y esa bandera de dónde es? O sea, pero y abajo tal vez una bandera de pronto de Australia, la para una bandera de Estados Unidos y tu bandera está arriba en lo más alto del podio. Esa es la cosa más hermosa que puede haber. Y creo que todos soñamos con una medalla olímpica. De verdad, híjole, yo no sé si el día que Herbert ganó el bronce paralímpico, yo recuerdo que estaba ahí, me estaba tomando una cerveza, vaya, o sea, me estaba tomando una cerveza con unos amigos y estaba así, o sea, con el teléfono en la mano viendo la competencia de Herbert. Y fue bien emocionante cuando fue, y es bronce, ganó bronce. Y de verdad quiero ver una medalla, espero ver una medalla. Soy de los que espera ver a la selección en un mundial, yo sé que por gusto, pero quiero también ver una medalla olímpica. Sí, sería un Creo sueño. que nos emocionamos todos cuando hablamos de eso. Y pues lo que hay que hacer, no es botar las cosas como lo están haciendo ahí en producción, sino que lo que hay que hacer, creo, es trabajar, ¿verdad? Trabajar y de verdad, a mí me emociona todo esto. No, y fíjate que lo que pasa es que quizás uno es muy salvadoreño, ¿no? Uno siente, ve lo azulito y el blanco y cuando te comenzás a dar cuenta que tiene el logo ahí en medio, el escudo ahí en medio, pues te llena más el corazón. Yo quiero preguntarle, presidente, bueno, antes regresando un poco al tema de una posible reelección, quizá hay mucha gente que a lo mejor lo desconoce, porque ser presidente, ser administrativo, sí que demanda tiempo, lo decía ya
seguramente hay conflictos a nivel de negocio, a nivel de la familia, que por qué no me ayudas con la niña, y después algunos amigos que seguramente ya en los grupos ahí el primero que dice no puedo, que no puede ir a una carneada, a algún partido o algo, el primero es usted seguramente que dice no puedo estar. Pero ¿qué beneficios tiene ser presidente del Comité Olímpico? Por ejemplo, hay fuero. Y que le hagan videos chivos. ¿Qué? Hay fuero Fuero. político. No. Beneficio de ser presidente del COE es que le hagan videos chivos. Bien chivos los videos. Bien chivos los videos que le hacen. Eso sí. Tengo que reconocer. Los videos que me han hecho son muy buenos. Son buenos. Gracias. No, miren. Vaya, por ejemplo, uno conoce mucha gente. Sí. Entonces, este networking es bien importante porque, por ejemplo, internacionalmente, ahora, por ejemplo, hay mucha gente que quiere invertir en El Salvador y no tienen abogado. Entonces, ahí puede ser una opción, me explico. Entonces, es parte de, o sea, al final yo creo que si bien no se recibe un salario, pero el tema de poder ir a representar El Salvador, de poder conocer gente importante, de poder conocer empresarios, además, sí creo auténticamente que, porque me está pasando por el tema de mi edad, que tengo 34, la mayoría de dirigentes deportivos ya son quizás personas con más edad. Internacionalmente, en América, por ejemplo, solo vemos 2 presidentes de 30, o sea, en la década de los 30, que somos el de Perú y yo. Luego los demás pues están entre 40, 50, 60 y ya para arriba. Se sienten como más en confianza, lo ven como más actualizado con los temas a uno. Entonces, entre que uno les pueda ayudar con algo más innovador, más tecnológico, lo ven como un profesional, digamos, como más refrescado, y cuando hay un interés realmente me buscan, ¿vea? O sea, ya sea que lo haga yo de forma directa o que lo haga tercerizando con algún amigo o algo por el estilo. Entonces, desde ahí pues sí hay beneficios, ¿vea? Evidentemente. Parte de los mayores beneficios que he tenido ha sido poder realmente prepararme más. Yo tengo una maestría en gestión de organizaciones deportivas, entonces eso es parte de poder estar en la dirigencia deportiva. No gané dinero, pero conseguí una beca para poder tener esta maestría, entonces es otro beneficio adicional que se tiene. Entonces yo creo que es esto, ¿no? El hecho de poder ampliar el círculo de relaciones internacionales, por lo menos para alguien como yo, con mi perfil, con mi forma de ser. Para mí eso es bastante valioso y son temas que no se logran en una universidad, son temas que encerrado en una oficina pues no se consigue, sino por el contrario hay que abrirse al mundo, etcétera. A mí me toca todos los días pues hacer relaciones internacionales, eso es diario y eso es aprendido, es bien empírico, ¿no? Yo he intentado leer, porque al final mi carrera es derecho, pero he intentado leer contenido de relaciones internacionales para poder tener posturas más sólidas, más fuertes, más posicionamiento. Creo yo que se va moldeando el carácter de uno, se va redefiniendo uno como persona. Entonces, yo creo que todos estos beneficios que da el deporte, que al final no son cuantificables en dinero, los tiene uno por estar en estos cargos. Ahora, la Ley General del Deporte, gracias a Dios, cambió en el 2019 con su última modificación en el 21, y ahora dice que los dirigentes deportivos, a través de los recursos que puedan hacer por gestión, dice que no recursos del gobierno, sino por gestión, podrá tener unas dietas, unos gastos de representación en un porcentaje de lo que se haya adquirido. Esto es para federaciones deportivas. Eso yo lo aplaudí, o sea, porque si bien quizás los dirigentes que tienen más tiempo de estar no lo vean así, porque se formaron todo el tiempo con el criterio romántico de que había que ser solo 100% altruistas, yo lo veo de otra forma. Es más, el Comité Olímpico Internacional hoy avala gastos de representación. Los comités olímpicos nacionales, en su mayoría, tienen gastos de representación. Bueno, Guatemala, fuera del problema que tiene ahora, pero Guatemala incluso tienen, a ellos les llaman, no sé si gastos de representación o dietas, pero los tienen asignados por ley y son salarios, pues, o sea, no son salarios, pues me refiero, no es el término, pero podría equipararse por el monto a un salario, y bien, y un buen salario. Y buen salario, pues, o sea, ya uno quisiera tener esos beneficios adicionales, pues, o sea, entonces nosotros somos, o sea, yo le he transmitido al equipo que yo sí soy del criterio que las federaciones deportivas, el Comité Olímpico, sí debe tener alguna retribución por el tiempo. Se ha trabajado en ese tema, realmente se ha trabajado.
en la última modificación del estatuto del Comité Olímpico que tuvimos, que fue con la que regularizamos al Comité Olímpico. Le logramos crear personería jurídica porque no tenía. Se inscribió, por cierto, en el registro de asociaciones y federaciones deportivas del Instituto Nacional de los Deportes. Ahí nosotros hicimos la primera propuesta a la Asamblea General y se autorizó, y al Comité Olímpico Internacional, por supuesto, porque cuando lo pasamos a la Asamblea ya venía filtrado por el Comité Olímpico Internacional, y se autorizó que hubieran gastos de representación en el Comité Olímpico. Entonces, es parte de los cambios que se están dando. Cualquiera podrá decir, es que el presidente, porque hasta que él llegó, pues sí, hasta que yo llegué podía hacer los cambios, pero ese beneficio le quedará al que resto. llegue y al resto, y ojalá que se promuevan más cambios internacionalmente y localmente. Yo sí creo que no nos tenemos que quedar solo con el beneficio del networking, de conocer gente, de cabal. Si requieren un servicio, pues vaya al primero que le van a preguntar al presidente del Comité Olímpico. Bueno, incluso, es que es así. En la Panamericana de Bádminton, la sede la tengo en Lima, Perú. Sí. El presidente Renzo Mangiari del Comité Olímpico de Perú, que es el único de la década de los 30, igual que yo, él es 6 meses menor que yo, él es el más joven del continente, pero entonces nos hemos hecho muy afines, evidentemente, por el tema de la edad. Él es abogado también, entonces hablamos el mismo idioma. Y a eso es a lo que voy, que hay otros beneficios. ¿Quién creen ustedes que es el nuevo asesor legal de la Confederación Panamericana de Bádminton que tiene sede en Lima? Pues el presidente del Comité Olímpico de Perú, lo acabo de contratar y yo tengo desde mayo de ser presidente de la Panamericana y él empezó ahora en marzo ya a recibir un fee mensual por parte de la Confederación Panamericana de Bádminton porque él es el asesor legal allá en Lima de la Confederación. Entonces, no es un salario, es obvio que él no me lo pide, pues, y es un tema que no es porque él sea el presidente del Comité Olímpico que lo recibe, pero si él no hubiera estado en el cargo, yo no lo hubiera conocido y no le hubiera confiado eso, ¿me explico? Entonces, y eso no es ilegal, no es antiético para nada, es completamente natural y así lo hice yo en el caso de la Confederación y así lo puede hacer cualquiera, pero yo creo que no puede limitarlo, pues, porque entonces usted obliga a que el dirigente deportivo le dedique al deporte el tiempo que le sobra. Que le sobra. Correcto. Y no el deporte no merece el tiempo que le sobra al dirigente deportivo, no lo merece. Interesante. Entonces, nos tiramos a la contienda. Yo me tiro también. Alejandro Mexicano. Hay que hacerlo. ¿Qué edad se necesita para ser comité mínima? Para 25, ser presidente del Comité Olímpico. Para ser dirigente deportivo en El Salvador, 25 años 25. es el mínimo. Y ¿Pero para- usted de qué deporte? el Comité Es lo Olímpico. mismo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Y usted Yo tengo de- 28. ¿De Ya, pues qué- ya puedo. ¿De Ya. qué deporte? Ya puedo. Yo creo que me voy a tirar en... Natación. Mira. Ahora, les voy a decir otra cosa, ¿no? Ajá. Realmente, y insisto, es mi forma de pensar. Yo Sí. creo que soy un poco, a veces, controversial con algunos que ya tienen más experiencia en esto, porque, ojo, nosotros estamos acostumbrados a ver dirigentes deportivos, por ejemplo, en el Comité Olímpico, que hagan 16 años en el cargo. Ajá. Ustedes me lo preguntan, es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo. ¿Cómo lo veo yo? Y así se trabajó, insisto, en la modificación de estatutos que hicimos, a lo más llegamos al comité. El comité tenía puerta abierta para poder elegirse un Una presidente la vida. Bueno, incluso hay un presidente, ahí lo buscan ustedes, pero no quiero decir que no quede así grabado, de un comité olímpico que tiene mi edad de ser presidente del Comité Olímpico. O sea, porque lo nombraron en el 89 año en que yo nací. Entonces, o sea, es así, vea, la realidad de muchos países, porque antes era Aquí están buscando la foto ya. antes era lo que yo les he planteado. Ahora, nosotros llegamos al comité y ya regularizamos. Por ejemplo, supongamos que yo me voy a reelección y llevo al 2028, supongamos. Y supongamos que me fue bien y fui buen dirigente y la gente dice, no, es que queremos Armando un periodo más que nos lleve hasta el 2032. Y supongamos que lo hago bien. Y quieren que llegue hasta el 2036, que todavía no tiene ciudad. Ya no Ya podría. no se puede. Ya no podría por estatuto. Solo son 3 periodos nada Sí, más. y eso lo regulamos en mi gestión. Uno tiene que trabajar también en el relevo en la dirigencia deportiva. Y no hablo solo de edad. Ojo, a mí me coincide que yo soy una persona joven y que he hecho ese relevo generacional en la dirigencia deportiva, pero también con mi edad. Yo les voy a decir, una persona que tenga 50 años de edad, 60 años de edad,
pero que nunca haya estado en dirigencia deportiva y que quiere empezar a esa edad a ser dirigente deportivo, eso es un dirigente deportivo 100% nuevo, es una nueva generación de dirigentes deportivos, porque no había estado anteriormente en. Entonces, yo creo que independientemente de la edad, uno tiene que trabajar las nuevas generaciones de dirigentes deportivos que van a venir y uno tiene que estar listo para el momento exacto en el que tenga que salir de los proyectos deportivos. Mi visión es, hay que irse por la puerta grande. Coincido. Interesante. Está interesante. Sí. En lo que buscas las fotos, yo muestro las fotos que tengo. Sí, rapidito, no, porque estamos cerrando. ya vamos a ir cerrando. Ya vamos a ir sí. cerrando. Yo tengo las fotos que tengo por acá y ahorita muestro las fotos. Por ejemplo, mira No esta. encontré, lo voy a buscar más Lo detenidamente. vas a buscar. ¿no? Sí, yo no encontré. tengo una aquí, mira. 8 años atrás, valga la 8 aclaración. años atrás. Allá les muestro también a los muchachos. Ahí no era presidente ni de la Federación de Bádminton todavía. Estaba empezando a volver a jugar bádminton en el polvorín. Esto que era les por digo, hobby. Era por hobby. Aquí era Ahí por- estaba empezando y fue donde empecé a visualizar pues que bádminton podía ser un poco mejor. Es interesante, interesante. Bueno, yo no coincido en que no somos abogados, tampoco yo soy dirigente, así que no coincidimos en eso, pero sí hay algo en que coincidimos. Ahorita le muestro. Yo iba a decir algo de tirar piedras, pero mejor ya No, calmate, mira qué joya esta. Sí, ahí vamos Aquí está el lugar correcto. Esta parte la vamos a cortar. Miren, Mira yo nunca, porque siempre me lo preguntaron desde que llegué a la dirigencia deportiva, ¿Ya la puse? ¿La voy a poner otra vez? nunca lo he escondido, No, porque no, para no. mí, Espérate, que la tengo. Aquí está para la mí- otra, mirad. para mí uno hay cosas que no son Sí. negociables en la vida. Pues sí, Ahí. Los Bien. principios, los valores y el equipo de fútbol. Coincido. No son Grande la negociables. Aliancimo, Ey, No. todavía tiene esta camisa. No, esa sí ya no la tengo. Pero Ya no. esa fue con la que quedó campeón en la Alianza en el 2004 en el Mágico González. Correcto, con el penal de Esa. Curvelo. Sí, esa. Valga la aclaración que no era original esa camisa, pero yo en el 2004 era bien Sí, joven, me la compré acuerdo. allá afuera, pero la compré Me y la acuerdo. usé bastante tiempo. me acuerdo de esa final. No, yo, Sí. aliancista, yo me hice Desde aliancista siempre. en el año 2001 y fui a la primer final Alianza Firpo en el 2002 con gol de Adonai Martínez en Bueno. tiempo extra. Adonai Ulises Martínez. Esa fue, Adonai fue la Ulises. primera final de la Alianza que vi en el Tengo estadio. la última. El último 10, vea. No, esa. Y... Ya ni me acordaba que la tenía en mi red, la voy a quitar. No, pero quiero ver. esto habla definitivamente Bueno. de lo salvadoreño que es el Pero hoy lo presidente. voy a comité. poner en jaque. ¿Qué es esa máscara? ¿Cómo se llama? Uy, El no, mouse. no sé. Ajá, Di- Dead Dead Mouse. Mouse Fire. Dead Mouse. Pero se No, a ver, parece a Dead lo que Mouse. pasa es que hubo un periodo de tiempo en El Salvador. Yo he hecho muchas cosas en mi vida. Está, mirad. Y dice el post, espérate, que por acá lo tengo. En el estadio le ganamos a los ticos, dice. ¡Ah! Yo hubo un momento en el Me que acordaron. trabajé por hobby, ya no trabajo, pues, pero con una empresa que fue muy famosa, que creo que ya no existe, que traía artistas solo de electrónica. A mí no me gustaba la música electrónica, ojo, no me gusta, o sea, no es mi tema, pero bueno, me daban plata pues por cada entrada que se vendía. Entonces para ese me dijeron, vaya, mira, vamos a traer a ese DJ que era una cabeza Sí, de... Dead Mouse, ratón, vea. Dead Dead Mouse Mouse. 5, ¿no? Dead Mouse. ¿no? No, creo que se llamaba, bueno, porque ya fue hace años, bueno, no me acuerdo yo tampoco, pero la cosa es que por ir a promocionar me dieron las entradas al estadio y me pagaron pues, o sea, No, Sí, él es ¿En Dead serio? Mouse. Bueno, yo lo... Sí, él. Bueno, yo lo... Sí, él. Bueno, es lo mismo realmente. es lo mismo. Dead Mouse. ajá. Entonces, El mismo ratón. Lo acondicioné para que fuera salvadoreño y la andaba promocionando en el estadio. Me dieron las entradas, me pagaron por eso. Entonces, Win to para win. mí era, y lo hice bastante tiempo. Realmente yo promocioné varias cosas en el estadio a través de esta empresa, porque era, a mí no me daba pena. A mí no me daba pena. Porque se van a agregar todos las cuñas, Todo las lo- KFC. Creo que están en YouTube todavía. Ahí deben estar Ya en lo vamos a YouTube. buscar. De Como los verdad, bonus sí. finales. A ver, De yo verdad ha creo, sido- yo creo que uno tiene que ser así, o sea, no, y espero que inculcarle eso a mí. Uno tiene que hacer diferentes cosas, o sea, Sí. realmente, y si se genera uno tiene que trabajar. Yo siempre se lo dije a mi mamá porque ella me decía que era joven para trabajar, pero yo le decía, es que uno tiene que trabajar desde joven para saber cuánto vale el dinero. Entonces, Claro. a mí realmente no me regalaban las cosas. Yo
las cervecitas que me podría tomar con mis amigos, Pues sí, yo las pagaba, claro. pero yo las había Usted trabajado. había O sea, trabajado. entonces, y eso Sí. tiene cierta ventaja, porque yo me Sí. acuerdo que alguna vez que ya llegué un poco mal a la casa, más de alguna vez le dije Sí. a mi madre, pero Pero yo me las las estoy pagando pago. yo, me las estoy pagando yo. Usted no me está pagando Ella, nada. ella su respuesta como buena madre era, pero estás durmiendo bajo mi techo. Ah, Entonces, me dejaba desarmado. Ante esa Sí, es que respuesta de las mamás, no se puede. mientras Sobre eso no vivas se en puede. mi casa. Ajá. Mi Mientras casa, viva en mi mis casa, reglas. Sobre eso no se puede discutir. Ahí no se puede. No, ahí no. No. La verdad ha sido bien interesante. Ya Por eso casi, calculo ahora. casi 2 horas. Casi 2 horas. Ha Cuando sido- uno se divierte no se siente el tiempo. Sí, ha cierto. sido. Por ha eso yo sido- no he sentido estos 2 años de gestión al frente del Comité Olímpico. Qué bien, qué bien. Qué bueno. Llega. De verdad ha sido muy interesante conocer, vaya, no solo al dirigente deportivo, sino al Armando que se echaba la cerveza. Sí, no, y el que, Salía a dar vueltas. el que iba a Lebrijes. Sí, vale, que salía en comerciales y toda la onda. Eso, el que se eso creo. ponía cabezas de de, ratón, ratón. sí. De ratón. Siempre la gente me recibía bien, o sea, la gente entendía, por ejemplo, que yo andaba Sí. promocionando algo y decía, No, "Ah, de claro. haber dicho este bicho aquí que anda". Entonces, era bueno, realmente yo creo que disfruté mucho el tema del estadio. He sido aficionado 100% a la Alianza, pues, en mi equipo. Es más, Bueno, los ¿quién mataniños del quita estadio. que más adelante, Presidente de la Alianza. bueno, vamos a ver, depende de cómo se vayan moviendo las cosas. Eso. Yo creo que ya tengo buena experiencia como dirigente Sí, deportivo, güey. como para más adelante Bueno, dirigir algún ahí- equipo de fútbol, ¿verdad? O Sí, sea, en una de esas. bueno, en ¿quién una de en una de esas. Ey, ¿verdad? pero ¿Quién bueno, quita? los mataniños del estadio. Bueno, las ¿Quién carnitas, quita? Las carnitas. la hamburguesa, o Sí, sea. La hamburguesa, una de las las cosas. hamburguesas La son cebollita ahí. joya. No, y he joya. estado en los momentos también con la selecta como aficionado, ¿verdad? O sea, aguantando sol, aguantando lluvia, como Sufriendo con el ahí partido de Panamá, siempre. sufriendo. Sufriendo. Este es un amor-odio con el Sí, fútbol que no, ahí tenemos. es Pero ojo, complicado. desde el Comité Olímpico de El Salvador, también nosotros estamos poniendo un poquito nuestra parte para que el fútbol mejore. Yo he visto con buenos ojos ahora, digamos, ya un acercamiento que hay entre la federación, entre el INDE, ya había un acercamiento con el Comité Olímpico y yo no pierdo realmente sueño, y lo tengo que decir así, eso es uno de mis sueños, es utópico, un sueño, pero lo tengo ahí metido entre el pecho. Yo quisiera ver a fútbol llegar a Los Ángeles 2028, Juegos Olímpicos. Sí. Lo quisiera ver, se lo he trasladado ya al presidente del INDES, se lo ha trasladado ya a la Federación de Fútbol, que realmente es un sueño. Ya se está hablando el tema, se está trabajando el tema, y yo espero realmente que los astros se alineen, como hemos dicho acá, y que esta pueda convertirse en una realidad el día de mañana. Ojo, veamos, República Dominicana está en París, Sí, en fútbol. Sí, y nos dejó a nosotros. Sí. Paraguay tiene ya creo que segunda edición a la que va a Juegos Olímpicos, pero vean, hace 3, 4, 5 Sí. ediciones y alguien Sí. hablaba de que Paraguay pudiera llegar. Sí. Pienso yo que realmente no es imposible, porque le voy a decir cuál es la ventaja, cuál podría ser el secreto. Que fútbol subolímpica es sub-23. Entonces sí podemos empezar a trabajar generación ahora de 15, 17 años, que son buenos, y que den frutos a corto tiempo, porque realmente para ir a Juegos Olímpicos no necesitamos que tengan 30 años, y que Claro. ya eso lo necesitamos para el Mundial, pero incluso si lográramos tener una olímpica, esta tendría que ser la base para el siguiente Claro, Mundial, el siguiente y Mundial. para volvernos competitivos. Yo les digo, no importa si hay reelección o no, yo sí quiero dejar 2 cosas en el comité. Uno, fuerza internacional, que el comité por lo menos en el año terminando el 2024 sea un comité olímpico diferente, con confianza. Y número 2, quiero dejar proyectos y planificación que independientemente quién asumiera o que yo continúe, que realmente se puedan seguir ejecutando el día de mañana para obtener resultados, y parte de esto tiene que ser también en el fútbol, también. Interesante. Perfecto. Híjole, se nos fue ya el tiempo, ya hay que irse para más deportes. De verdad ha sido muy interesante, Armando, de verdad un placer haberlo tenido acá con nosotros. Sí. Y como le decía, haber conocido más a Armando, no al presidente del Comité Olímpico, sino a Armando Bruni. Y siempre lo decimos con los atletas, ahora lo tenemos a José como dirigente, pues también conocer a la persona que está atrás del dirigente deportivo. Gracias por hacer tiempo. Sabemos que, pues sí, entre tanta cosa, la Panamericana, Badminton, el Comité Olímpico, La familia. la familia, Sí. su profesión igual.
Gracias por hacer el tiempo, gracias por acompañarnos. Espero que la haya pasado bien. Ya se pasaron 2 horas, como le digo, y como nada. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Me he sentido sumamente cómodo. Sí, incluso, y les soy bien sincero, en algún programa me habrán preguntado algún tema, pero realmente acá, creo que en esos 2 años, en este podcast es donde más he hablado de mí, evidentemente, lo cual lo agradezco. Y bueno, ojalá que la gente que nos vea, que nos escuche, pues pueda conocer también a este Armando, porque a veces, vemos a un dirigente que entre tanta cosa y decimos, puchica, me da pena escribirle, hablarle, pero al final somos personas de carne y hueso, tenemos virtudes, tenemos defectos como todos, así es que, y tenemos vivencias de vida, variables, anécdotas que son interesantes de contar. Así que muchas gracias. Y eso sí, espero que no nos tardemos un año más para que regrese. No, vamos a platicar de ese especial olímpico. Especial olímpico. Sí, tienen las puertas abiertas del comité también para poder Gracias. Yo me uno también a los agradecimientos por acompañarnos. Por supuesto, el agradecimiento para toda la gente de producción que hoy ha estado fina, filipina. Y bueno, a ustedes muchas gracias y a seguir adelante, porque al final de todo y de todos, lo que importa es El Salvador. Así es, muchísimas gracias. Y gracias a Tienda y Mini Ferretería San José, que no le dimos las gracias al inicio, pero siempre está. Que no nos han mandado los clavitos. Pues es cierto, todavía tiembla aquí el asunto, pero aquí está Tienda y Mini Ferretería San José, que dice Feliz Navidad en pleno marzo. Muchas gracias. Gracias, dice Chávez el agua encima. Gracias, Denny, gracias, Joaquín, gracias, Carlos Merino. Y a usted que está siempre pendiente del podcast, gracias. Gracias por su sintonía. Será hasta la próxima edición. Esto ha sido el podcast edición número 19. Casi cerrando el podcast, que le recuerda que tiene que tomar agua. Tome agua. Así que edición número 19. Temporada 2, ya casi cerrando la segunda temporada del podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Cuídese mucho. Alexa, apaga la luz.